8:34, estamos de vuelta, seguimos en CNN Chile Radio y tenemos noticias de la economía a esta hora. Agenda económica es la que nos trae Natalia Muñoz. ¿Cómo estás, Nati? ¿Qué tal? Hola, Seba, muy buenos días. Buenos días. Comenzamos entonces esta revisión de las noticias económicas aquí en Agenda Económica AM, donde les traemos principalmente la última noticia que tuvimos ayer de la encuesta de expectativas económicas que nos va mostrando, la entrega al Banco Central todos los meses, como ya sabemos, pero nos va mostrando de cómo el mercado también se va viendo de cómo va a ser este 2025, Exacto. Cuáles son sus diferentes proyecciones y justamente lo que trae esta encuesta de expectativas económicas es que los analistas aumentan sus expectativas de crecimiento para el año y elevan la proyección de inflación anual. También un dato muy importante que es con el recorte de la tasa de interés. Solamente un recorte y que sería recién el segundo semestre de este año lo que trae esta encuesta de expectativas económicas. Eso, ahora, si nos vamos también con respecto a la inflación, que eso también va parte de la mano de esta encuesta, claro, es justamente de que ahora se alinea el gobierno, se alinea el mercado, se alinea también los diferentes voces que ya lo habíamos visto de los analistas económicos también en todas las versiones también de Agenda Económica, es de que se aumentan las expectativas de crecimiento, pero también se eleva la proyección de la inflación anual. Claro, para este año, diciembre de 2025, se está proyectando una inflación de 4,1% según esta encuesta. Exactamente. De hecho, si nos vamos ahora a ir desglosando los datos, también se espera que la tasa de política monetaria se mantenga en un 5% y que en la próxima reunión no habría un recorte y en línea también con los resultados de la medición anterior se ubique a 4,75% en fin de año, y esto también trae las diferentes repercusiones que ya lo hemos visto justamente y lo hemos conversado con respecto a de que si bien va a haber un crecimiento, este crecimiento tampoco sería tan grande como es lo que se esperaba, sino que iría en la línea del 2%. Y vamos desglosándolo de a poco, eso sí, Seba, para que comencemos con la inflación, que eso es justamente parte de lo que se vio. Variación mensual, el sondeo mostró que las expectativas subieron una mediana de 0,3 a 0,4% para el IPC de este mes y para marzo se espera un 0,5%. Después del dato bien alto que habíamos visto en enero, esta marcaría esa misma tendencia, digamos. Exactamente, y también si nos vamos ahora a las expectativas de IPC de este año, como tú decías, se estima de que a diciembre del 2025 sea 4,1%, ojo con esto, frente al 3,8% que se había previsto anteriormente por parte del mercado. Sin embargo, se espera una inflación, de acuerdo a esta encuesta, más alta para fines de este año. Es bien interesante eso, Nati, porque ha sido un trabajo bien duro el que se ha tenido que desarrollar para poder evitar que esta inflación se mantenga por más tiempo. Recordemos que el año pasado terminamos con una inflación que está bien lejos de la meta del 3% que tiene el Banco Central, y en ese sentido, de alguna manera ha sido un problema más persistente de lo que quisiéramos, ¿no? Y son diferentes los ítems también de la canasta que han ido presionando a la inflación también, y los factores externos. Ya lo hemos visto, por ejemplo, los aranceles que ha puesto el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por ejemplo, ya se oficializó este arancel de 25% para el aluminio y el acero, que si bien a nuestro país no nos afectaría, de hecho sí lo comentaban los expertos, no sería un efecto significativo, sabiendo de que nosotros ya no importamos acero prácticamente luego también del cierre del año pasado de la siderúrgica Huachipato, pero sí tendríamos un efecto rebote y que presionaría bastante el tipo de cambio. Y es ahí también donde tenemos estos datos, por ejemplo, desde la encuesta de expectativas económicas que dicen de cómo estaría el dólar. A largo plazo el panorama se mantiene igual. Los analistas proyectan un tipo de cambio que estaría en 950 pesos en un año y bajaría a 910 pesos en un año. Tenemos también reacciones que de hecho estuvo reporteando nuestra colega también del área económica durante la jornada de ayer, Pilar Gutiérrez. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaba el académico de la Facultad de Economías y Negocios de la Universidad de Chile, Jorge Germán. El riesgo inflacionario viene por
por el alza del dólar. Y en ese escenario de una mayor proyección de inflación a finales de este año, llevó a que también la trayectoria de la tasa política monetaria hacia adelante esté bastante plana, en el sentido de que en los próximos 5 meses se mantenga en un 5%. Ahí escuchábamos entonces Seba Jorge Germán, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que nos trae también sus proyecciones, cómo ha sido hasta ahora el mercado, cuáles son las expectativas de crecimiento de este año y también cómo se mantendría, cómo sería la próxima reunión de política monetaria que justamente se va a llevar a cabo en marzo, donde no habría un recorte de la TPM y el recorte se mantendría ahora por 5% y el recorte sería recién el segundo semestre. Solo habría un único recorte para finalizar el año en 4,75% frente al 4,5% que se esperaba a inicios de enero. Como te comentaba, esto va por las presiones inflacionarias también que hemos registrado y que la verdad es que también se ha visto, por ejemplo, cómo ha sido el alza de la tarifa eléctrica, el alza del precio de los alimentos, han ido presionando el tipo también, de cambio exactamente. Y esto es bien relevante, Nati, también el curso de que tome la tasa de política monetaria, porque al final, recordemos, ese factor, digamos, determina el curso de las tasas de interés, sobre todo de productos de consumo masivo, créditos de consumo, la línea de crédito, entre otros factores que se calculan o se cobran más bien en base a esa tasa de referencia. Por lo tanto, se ve un escenario bien plano de aquí hasta fin de año. Si alguien está pensando en que las tasas de los créditos de consumo, por ejemplo, hacia los meses venideros pueda bajar, ese escenario me imagino que se ve menos probable a la luz de lo que están proyectando los expertos consultados en la encuesta. Y que va de la mano también con el crecimiento económico, porque si nos vamos a los datos, como te comentaba, pasó de un 2,1 a un 2,2%, si bien es un leve crecimiento, todavía se mantiene en lo que es proyecciones que ya se entregaban durante el 2024 de que tendríamos un crecimiento cercano al 2% este 2025 y que no sería muy diferente tampoco al 2026, donde también se proyecta un crecimiento al 2%, y es ahí también la gran labor que va a tener también las diferentes autoridades para poder llegar a un crecimiento mayor y poder tener también esa bonanza que entrega y que tanto también lo hemos comentado en Agenda Económica debido a los diferentes recortes presupuestarios que se han llevado a cabo porque no hay más dinero también para poder entregar a diferentes políticas públicas y diferentes ítems también que se han visto complicados últimamente. Un incremento marginal y que no cambia el panorama de este año, ya que según los economistas responde a la reacción del mercado por el crecimiento de 2,5% en 2024, mayor, eso sí, a lo esperado. Recordemos que tuvimos ahí buenas noticias a fin de año, pero ahora se vendría bastante marginal. Bueno, ahora esto, como les comentaba, se ve presionado justamente por cómo nosotros lo vemos, cómo lo ve el bolsillo. Si nos vamos ahora a otro tema, pero que también va de la mano, es cómo nosotros sentimos este aumento en los precios. Claro. Nosotros que estamos reporteando todos los días en la calle, es normalmente muy habitual ir escuchando la frase de que está todo caro. Así claro es justamente lo que se ve. Todo lo hemos notado de alguna u otra forma, ¿no? Cómo ha subido el alza del pasaje, cómo ha subido el precio de los alimentos, y es justamente los datos que se entregaban durante la jornada de ayer de el alza que ha tenido la canasta básica de alimentos, que ahora, según estos últimos, ya veíamos las presiones que tuvo con el último IPC, bordearía los 70.000 pesos. Esto cómo complica también a los diferentes usuarios, cómo también esto podría ir qué repercusiones, qué impactos tiene en el bolsillo, obviamente que afecta, pero qué decisiones también de políticas públicas, cuál es la importancia de la canasta básica de alimentos. Por ejemplo, algunos datos, según CLAPES-UC, de los alimentos que más subieron, está uno de los
alimentos estacionales, que es el limón, que estuvo nuestra colega durante la jornada de ayer, María Luisa Carrión, reporteando justamente en el mercado mayorista Lo Valledor, y estuvo conversando con algunos locatarios que decían que si bien ha subido el precio del limón, no sería tanto como lo que estaba costando la malla el año pasado. Eso podría quizás dar un poco un indicador de cómo se vendrían los precios para este año, pero no todos son malas noticias, porque si bien sabemos que hay algunos alimentos que suben, otros también que van bajando. Para conversar más sobre esto, cómo nos repercute, tomemos contacto con Víctor Hugo Urbina. Él es investigador justamente del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica. Muy buenos días, Víctor. Muchas gracias por el contacto con Agenda Económica. Hola, Víctor. Bienvenido. Hola, Natalia. Hola, Sebastián. Un gusto. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, Víctor. Comencemos con lo más trascendental para las personas que nos están escuchando a esta hora. ¿Qué es la canasta básica de alimentos? ¿Qué es lo que la compone? ¿Por qué es tan importante también en tener este dato en pos de lo que se puede ir sacando con esto, como por ejemplo las políticas públicas? Bien, mira, al igual que el IPC, la canasta básica, ¿cierto? Es una canasta, valga la redundancia, que se compone por una serie de alimentos que buscan cubrir los requerimientos calóricos, ¿cierto? Y proteicos de una persona que tiene una actividad moderada, ¿ok? No necesariamente estamos hablando de una persona con requerimientos de actividades mínimas, ya como de sobrevivencia, como sería una canasta utilizada para calcular líneas de pobreza extrema, sino que busca representar los hábitos de consumo, ¿cierto? Y los hábitos de gasto calórico medianos, ¿cierto?, de la población chilena. Ya todos estos alimentos que componen la canasta básica se construyen a partir de los datos de la 7ª encuesta de presupuestos familiares que elaboró el INE, ¿cierto? Entonces, es un subconjunto de la canasta que compone el índice de precios al consumidor. Víctor, hoy la canasta está bordeando los 70.000 pesos. Esto mostró un alza de justamente... que es un alza de los últimos 12 meses, una variación acumulada de 0,2%, pero este último dato tiene una variación de 0,6%, que se ve que es mayor justamente. ¿Esto corresponde a factores estacionales o es algo que se nos está escapando de los precios? Buena pregunta. Mira, la mayor parte de la composición de la canasta básica estaría precisamente respondiendo a los factores estacionales, ¿ya? Yo creo que personalmente otros efectos que podríamos observar al mediano plazo, sobre todo, tendrían que ver con los incendios de la zona centro-sur, pero todavía es demasiado pronto para aventurarse con esos efectos, pero a día de hoy principalmente serían factores estacionales. Y si nos vamos a estos factores estacionales, ¿cuáles fueron los alimentos que se mostraron más presionados y que tuvieron un mayor alza en sus precios? Mira, desde luego, como tú ya adelantabas y como adelantó, ¿cierto?, María Luisa el día de ayer, sobre todo el limón, que subió cerca de un 19%, ya rondeando el 20%, el choclo congelado y la lechuga, que subió un 7%. ¿Bien? Ahora, es usual que la lechuga siempre descienda de precio en los últimos meses del año. Normalmente hay una sobreproducción en esos meses, pero luego el precio ya se normaliza. Dentro de los demás alimentos que subieron, el que le sigue, ¿cierto?, es la manzana, el plátano y las demás frutas de temporada. 8:48 de la mañana, estamos conversando con Víctor Hugo, él es investigador de CLAPES UC, Víctor Hugo Urbina, aquí en Agenda Económica AM, y la pregunta que todos estaban esperando, ¿qué es lo que se espera para este 2025? ¿Podríamos tener una estabilización en los precios? Sí, de todas formas, como también adelantabas, salió, ¿cierto?, hace muy poquito la encuesta de expectativas económicas y también nosotros desde CLAPES ustedes estamos bien alineados con lo que espera el mercado por una parte y con lo que espera el banco. ¿Ya? Respecto a los valores de la canasta básica, nosotros esperaríamos, ¿cierto?, una moderación, pero todavía siendo cautelosos con las nuevas presiones inflacionarias que tenemos, sobre todo aquellas que provienen del descongelamiento de los precios de la energía, ¿de acuerdo? Entonces, no anticipamos una baja demasiado importante, si algo, un leve aumento, pero no debiese ser tan descontrolado como observamos en los meses y en los años pandémicos.
Víctor, y en ese punto, ¿qué factores tanto internos? Tú hablabas también ahí de los incendios forestales, de hecho está bastante complicado también la zona centro-sur en este momento. Tuvimos también las lluvias que ahí presionaron también algunos aumentos en los precios de los alimentos, más también como las hortalizas. De hecho, vemos que las lechugas, tú bien decías, que han subido, han incrementado sus precios. ¿Qué factores internos nos podrían ir aumentando también en los precios de la canasta básica? Y también factores externos, sabiendo de que se ha presionado el tipo de cambio. Sí, respecto a los factores internos, ¿de acuerdo? Para todos los productos, ¿cierto? Quitando el lado del componente de la demanda, que sería más estacional y que es algo que siempre está presente, factores como el tipo de cambio o el precio de los combustibles podrían afectar incluso de forma significativa algunos componentes de la canasta básica, sobre todo en relación a temas de distribución, ¿de acuerdo? Y en el plano externo, puede ser que haya aumento en los costos de insumos provenientes de, por ejemplo, los nuevos aranceles que países como Estados Unidos están intentando interponer, ¿cierto?, con el gobierno de Donald Trump, o incluso si es que la demanda de China, ¿cierto?, cae un poco, también nos podría haber afectado en los precios domésticos, ¿bien? Pero todavía es como demasiado pronto para aventurarse, pero esos serían los factores que, a mi juicio, ¿cierto?, Sí. podrían afectarnos en este 2025 a los precios de los componentes de la canasta básica. Estamos con Víctor Hugo Urbina, investigador de CLAPES UC, aquí en Agenda Económica M. Víctor, de todas maneras, queda la sensación de que el proceso de retroceso de la inflación ha sido mucho más lento de lo que se había proyectado a comienzos del año pasado, por ejemplo. Y esta idea de volver a acercarnos a una inflación más cercana al 3% está como una meta todavía algo lejana. ¿Eso se puede transformar en un problema más estructural para la economía chilena? Mira, por ahora, como sale, ¿cierto?, lo que espera el mercado y lo que tenemos en base a la última reunión de política monetaria y el último informe de política monetaria que publicó el Banco Central, las expectativas están más bien alineadas, si bien es cierto que las presiones inflacionarias todavía hacen que cueste que la inflación descienda, ¿okay? Tenemos componentes por el lado de la demanda, principalmente el gasto público. Hace muy poco también salía cuánto sería el déficit y el descalce entre las expectativas y proyecciones del gobierno Sí. y lo que fue efectivamente. Entonces, hay un componente de demanda súper importante que esperamos debiese ir acortándose esa brecha al mediano y largo plazo, pero todavía no hay tanto espacio si es que no se recorta mucho el gasto. Por otra parte, hay un pass-through, ¿cierto?, un traspaso del efecto de tipo de cambio, y eso obviamente no está necesariamente bajo nuestro control interno, y eso igual puede afectar de forma significativa a la inflación, pero no creo que estén las condiciones para afirmar que la inflación se nos vaya a escapar. O sea, de todas formas, se extiende el plazo de convergencia a la meta inflacionaria en el horizonte que postula el banco, pero por ahora vamos de acuerdo a las expectativas que hemos tenido. Perfecto. Víctor, también tú nombrabas ahí lo que son los factores externos, cómo estaría presionando el tipo de cambio. Ahí, ¿cuáles son los alimentos que se verían más afectados y que podrían aumentar sus precios con los factores externos? Mira, un ejemplo clásico de esto podría ser el plátano, que es un producto que nosotros importamos, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que tenga que ver con la cadena de distribución y nuestro poder de compra, ¿cierto?, relativo, nos va a afectar ese tipo de alimentos. Todo lo que es producido localmente, desde luego, se va a ver más afectado por las catástrofes naturales y los eventos climáticos que hemos estado experimentando hasta ahora. También esto se mostraba, bueno, si bien esto es un dato que entrega el Ministerio de Desarrollo Social y que confirmaba de que este viernes iba a mostrar el desglose por ítem de cómo ha subido cada tipo de alimento, ustedes ya lo adelantaban desde CLAPES UC de cuáles fueron los alimentos que más han subido. Tú decías, por ejemplo, el plátano, los limones, pero si nos vamos ahora a la vuelta de la tortilla, ¿cuáles son los que más han bajado y se espera que estos continúen bajando? Bien, justamente los que más han bajado están liderados por la papa. Ya la papa ha bajado cerca de un 12%, seguida del tomate, que ha bajado cerca de un 7%, y el zapallo, cerca de un 6%, y hacia atrás, por ejemplo, tenemos el huevo, etcétera, el té también, y nuevamente tiene que ver con factores más estacionales. Por ejemplo, el té se consume menos en verano, por obvias razones, ¿cierto?, los calores que hemos enfrentado, y esperamos que esa trayectoria siga tal como ha sido la tendencia en los últimos años, sobre todo después de la normalización, ¿cierto?, de lo que ha sido la espiral inflacionaria
producto de la pandemia. Y para los alimentos procesados, también los alimentos importados, que muchas veces se ven presionados por el tipo de cambio, ¿qué se espera para este 2025? En general debiésemos esperar leves alzas en algunos productos, pero de todas maneras los alimentos más procesados, los que uno puede encontrar, ¿cierto?, más fácilmente en supermercados o almacenes, producto de la competencia, ¿cierto?, no debiesen ser aumentos importantes. De hecho, esos ítems siempre están entre medio de los alimentos que más suben o que más bajan, entonces no debe ser algo que nos vaya a mover necesariamente la canasta básica como un todo. De todas maneras, es una constatación bien clara, Víctor, de los efectos de la inflación que son disímiles, ¿no? Uno tiende a ver el índice general de inflación, pero cuando uno va a aquellos productos más específicos, bueno, la realidad y la forma en la que golpean al final los presupuestos de la familia es bien distinta. Claro. Como conceptualmente, ¿cierto? El IPC, ¿cierto?, es una canasta grande que incluye varios bienes y servicios, y la canasta básica es un subconjunto. Entonces, por ejemplo, todo el conjunto podría haber variado, estoy inventando, un 4%, pero sí, el conjunto más pequeño podría haber variado incluso más. Entonces, hay que mirar, ¿cierto?, dato a dato y tener en cuenta, ¿cierto?, que estas estimaciones siempre nos dan un mínimo, ¿ya? Hay que recordar, y eso es súper importante, que la canasta básica, por ejemplo, el arroz, incluye lo que necesitamos de arroz para nuestros requerimientos calóricos y proteicos, pero no significa que uno en todas partes pueda comprar arroz a granel, sino que hay que comprar el envase completo. Entonces, la canasta básica nos da el piso, pero desde luego, y lamentablemente, es mucho más caro muchas veces. ¿Bien? Muchas gracias. Entonces, ahí conversábamos con Víctor Hugo Urbina, investigador de Clapes UC. Muchas gracias por este contacto con Agenda Económica M. Gracias por la conversación, Víctor Hugo. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buen día. Igualmente. 8:55 entonces de la mañana, muy importante ahí lo que nos comentaba el investigador, porque es como nosotros en sencillo, los consumidores, vamos sintiendo cómo ha subido la inflación, exacto, cómo va aumentando también el costo de vida, y la principal recomendación también que entregaban los expertos, y que las personas estén informadas también de cómo ha subido esta canasta básica para que puedan ir cotizando, ojalá ir consumiendo los alimentos que han ido bajando sus precios, y ir también ahí vitrineando, cotizando, buscando los mejores precios para que también rinda el bolsillo. Otro tema también que hay que tener ojo para esta jornada, Seba, es cómo está afectando la política internacional, nuevas políticas económicas del presidente Donald Trump, cómo podría ir presionando también nuestro tipo de cambio, y como escuchábamos ahí con la entrevista, cómo podría presionar tanto el precio del cobre, que ahí nos va rigiendo la economía de Chile, como también los alimentos, que es lo que vamos sintiendo los consumidores a diario. Claro, y en el caso en particular de esta semana, el aumento de una tasa de 20 a 25% para el acero es lo que ha generado más controversia por la decisión de Donald Trump de ir en contra de algunos de sus socios comerciales importantes, como Canadá, por ejemplo, o México también. Y esto puede ir trazando un camino para eventuales tasas a otros productos. Tú lo mencionabas, la posibilidad de que se llegara a agravar el cobre, por ejemplo, genera un escenario mucho más complejo. No es solo la decisión en sí y el efecto que puede tener, por ejemplo, en el precio del acero, sino el camino que abre Donald Trump también muy riesgoso de un escenario de mayor proteccionismo económico a nivel internacional. En nuestro país, por ejemplo, Estados Unidos es el segundo principal destino de las exportaciones del sector metalúrgico, y desde la asociación, desde el gremio, estaban diciendo, de hecho lo dijeron este lunes cuando todavía no era oficial, estos nuevos aranceles, y decían que estaban monitoreando de cómo podría afectar tanto al mercado chileno, como también podría traer ahí estas presiones al dólar. Seba. Bien, pues vamos a seguir atentos a ese tema, también a lo que está pasando con indicadores financieros. A esta hora el precio del cobre está más o menos estable en los mercados internacionales, $4.60. El dólar, en tanto, acá en nuestro país está en 959 a esta hora de la mañana. Natalia Muñoz con Agenda Económica M. Gracias, Nati. Nos vemos, gracias a ti. Bien, nos vamos a la pausa, 8:58. Al regreso, Voces del Poder, Constanza Castillo y Cristóbal Carle estarán con nosotros al regreso.